Bendiciones, bienvenidos una vez más. Bueno, ya estamos en nuestra 12 semana y hoy es nuestro segundo día y casi ya terminamos en esta semana el devocional de Dame 5 minutos. Felicitando a todos aquellos que han tomado el reto y que han trabajado en el progreso de un crecimiento progresivo. Así que como cristianos, obviamente, hijos de Dios, tenemos que tener ese crecimiento día a día. El día de hoy tenemos la salvación. Y en el libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo del Padre es que ningún hombre se pierda. El deseo de Dios es que todas las personas seamos salvas. ¿Cómo podemos heredar la vida eterna y cómo podemos ser salvos? Esta es la pregunta que debemos hacernos, tal y como lo hizo un hombre en el libro de Marcos 10:17. Vemos que en esta parte vino un hombre corriendo y le dijo al Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y en el libro de Éxodo 12:5 al 12, Dios da una revelación a su pueblo o una sombra de cómo sería la salvación de su pueblo. Y dice así, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolaréis toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarás la sangre y la pondrás en los postes y en los dinteles de la casa en la que han de comerse. Y aquella noche comeréis la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comeréis. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestras calzado en vuestros pies y vuestros bordones en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esta foto o esta pintura que nosotros vemos realmente fue parte de un acto profético, que como dice aquí, el animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomares de las ovejas o de las cabras. Entonces nosotros miramos que nuestro Señor Jesucristo murió en la flor de su juventud. En su vida, cuando el hombre tenía 30 años, se consideraba que era un hombre. Su ministerio fue 33 años y medio y él murió en la flor de su juventud. Y de su ministerio también. Así el cordero tenía que ser de 1 año de edad. Esa es parte de esta pintura que estamos mirando. Y dice que tenía que ser un macho sin defecto. Jesús fue el sacrificio perfecto aceptado por el Padre. Entonces ese era como tenía que ser tomado. Y dice que el cordero debía ser guardado durante 14 días. Jesucristo fue constantemente probado tanto por los fariseos como por los demonios y las personas que lo rodeaban. Esos 14 días miramos que son 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. Entonces eran 2 semanas de 7. Y luego dice aquí, nuestro Señor Jesucristo fue constantemente vigilado. Aún Pedro fue una herramienta de prueba al ser utilizado por el diablo. Entonces nosotros miramos que constantemente él fue probado hasta llegar a ser este macho que fue perfecto y que murió en la flor de su ministerio. Jesús fue crucificado, atormentado, pero sus huesos no fueron quebrados cuando fue crucificado o cuando fue sacrificado. Esto significa que su estructura permanece, sus bases no fueron tocadas. Muy importante entender que los huesos tienen que ver con la estructura, y recordemos también que la Biblia da una pequeña mención o referencia que el espíritu está en los huesos, la unción está en los huesos. La sangre tenía
tenía que ser aplicada en los postes, los dinteles de la puerta de la casa, y en donde se comería el cabrito y se celebraría la Pascua. Y recordemos que esta Pascua era lo que le llamamos Passover, que es cuando el ángel de la muerte pasa por encima, cuidando de no tocar a aquellos que tienen la marca de la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles de las puertas, en donde se comería el cabrito y se le celebraría la Pascua. Debemos tener fe en el poder de la sangre de Cristo. Este cordero debe de ser consumido en el hogar. Hay que despertar los corazones de todas las personas que viven bajo nuestro techo, y también debemos de ser nosotros un buen ejemplo para todos los que viven bajo nuestro techo, para que también quieran entrar en este pacto con el Señor Jesucristo. El Cordero de Dios es la protección perfecta contra los juicios de Dios, porque aquí lo dice, ¿no? Que Dios iba a juzgar a Egipto, y la sangre del Cordero, que es la sangre de Cristo, no puede ser pisoteada. Se lo comeréis de esta manera: ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies, el cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua del Cordero. Desde el momento en que aceptamos el sacrificio de Cristo, debemos entender que nacimos en una guerra, y que es un campo de batalla, y que en el campo de batalla nosotros tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la coraza de justicia y con las sandalias en vuestros pies. El reino de los cielos sufre violencia, y las sandalias de nuestros pies implican el estar listos para todo. Aunque sabemos que la paz de Cristo nos sigue, esto no significa que tenemos paz con el diablo o el diablo nos dejará en paz. Me gusta que nosotros entendamos qué es la paz, porque muchas veces nos han enseñado que la paz es un estado en el que el persona tiene que estar, y bueno, entonces entramos en enseñanzas que no vienen siendo ni siquiera enseñanzas cristianas, porque la paz que Dios nos dio, Cristo tuvo que morir por ella y pagar un gran precio. Entendamos también que los policías les llaman oficiales de la paz, o sea que son ellos los que traen la paz. Así que aunque nosotros traemos las sandalias de la paz, no quiere decir que tenemos paz con el diablo, ni que el diablo nos va a dejar en paz. No hay tregua ni tampoco compromiso contra el enemigo. Algo que me gustaba y quiero recalcar un poquito en esta parte, donde dice que vas a comer, dice, y aquella noche comeréis la carne asada al fuego, y dice, panes sin levadura con hierbas amargas lo comeréis, y ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, y dice sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana. Esto quiere decir que el cordero tiene que ser parte de nuestra vida, y tenemos que comernos todo el cordero, no solamente la parte que nos convenga del evangelio, sino realmente comer toda la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que debemos de comer todo el cordero, su cabeza, sus entrañas, todo lo de él. Y esta es la parte difícil para muchas personas. Así que tenemos que comer este cordero completo, para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El principal propósito de nuestro conocimiento de Dios y de su voluntad es la salvación de nuestras almas. Debemos asegurarnos de ser salvos. Algo que muchas personas me preguntan, bueno, ¿a qué es lo que más le interesa a Dios? A Dios le interesa la salvación. Y nosotros sabemos que somos salvos por gracia. O sea, la gracia de Dios salva a todas las personas, no importa la situación en la que esa persona se encuentre. Así que necesitamos entender que aún el ladrón en la cruz, aunque nunca hizo nada, él fue salvo, y esto es por gracia. El libro de Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, ¿conoces a Cristo como tu Salvador personal?
¿Conoces la salvación? Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento es el principio de la salvación. Si no conoces a Cristo como tu Salvador personal y te gustaría aceptarlo, tú tienes que confesar a Cristo como tu Salvador personal y decirle, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y acepto el sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, te pido que perdones y laves mis pecados y que me permitas, Señor, ser parte de la familia de Dios a través de la sangre del Cordero. Renuncio al diablo y renuncio a todo pacto que yo haya hecho con mi carne, que haya hecho con el mundo y que haya hecho con Satanás, y declaro que la sangre de Cristo me salva. Hoy gracias, Señor, porque confieso que Jesús murió en la cruz, que resucitó a los 3 días y por su sacrificio yo también muero con Él y resucito con Él. En el nombre de Jesucristo lo confieso. Amén y amén. Dios te bendiga, bienvenido a la familia de Dios, si es que hiciste esta oración. Y bueno, no te olvides de suscribirte a mi canal y caminar con nosotros en esta enseñanza. Dios te bendiga. Bye bye.